Estimados cibernautas y seguidores de YouTube, una vez más les saludo cordial y continuamos con la vida ilustre de don Gabriel García Moreno y su obra gigantesca en un tiempo tan difícil. La carretera nacional, una obra de titanes para ese tiempo. No había maquinarias, solo herramientas para manejo a puro pulso, palas, asadones, carretillas, solo así se trabajó. Posiblemente por el año de 1868 se inició la carretera nacional. ¿Quién más que él? Jinete experimentado que se arriesgaba de la sierra a la costa en buen tiempo, lo hacía en 8 días. Quien se arriesgaba en mal tiempo, en invierno, necesitaba de 3 a 4 semanas para cubrir la distancia de Quito a Guayaquil. García Moreno conocía inclusive los caminos de herradura, el corte de caminos para aligerar un poco el tiempo. En fin, en su mente bullía el deseo de construir una carretera que uniera estas dos regiones del país. ¿Cómo hacerlo? Hemos dicho que la caja fiscal contaba con exiguas cantidades de dinero y se metía en obras gigantescas. Su deseo de conseguir un buen ingeniero en el exterior y solo recordaba sus años de estudio en Francia y la presencia de un hombre valioso al que conoció en París, el ingeniero Sebastián Huys. Escribe cartas, se pone en contacto, le pide la ayuda al ingeniero. Él está muy ocupado, piensa largamente y sin embargo está atento de poder venir al Ecuador y servir a un alumno tan valioso como el que tuvo en ese tiempo allá. A la final se decide. Y cuando García Moreno tuvo la aceptación del ingeniero Huys, pudo decir al Ecuador: Dios mediante tendremos carreteras y tendremos ferrocarriles. Una vez en el Ecuador, el ingeniero Sebastián Huys, una mente inquieta, un hombre trabajador incansable, no medía sus fuerzas, exageraba en el trabajo aún la noche, la madrugada, al día siguiente en la obra. Tanto se exigió él personalmente y encima de él otro hombre exigente, don Gabriel García Moreno, los dos. Imposible de detenerlo, hasta el punto de que exagera en el trabajo el ingeniero y muere repentinamente aquí en Quito un 7 de junio de 1872, afectado de un derrame cerebral. García Moreno lamentó mucho la muerte de ese hombre porque era el único que podía ayudarle. Sin embargo, la obra estaba en marcha y tuvo que sustituir al ingeniero Sebastián Huys con 3 ingenieros de renombre porque era imposible conseguir otro igual. El ingeniero Enrique Maclila, el ingeniero Raimundo Pellicer, el ingeniero López. Este era un imbabureño, no precisamente profesional de la ingeniería, pero hacía tales esfuerzos por igualar a los ingenieros que como si fuera, se refería en todos sus informes, en sus trabajos, en sus documentos, con los términos técnicos que usaban los ingenieros. Y esto se ve posteriormente porque a la muerte del ingeniero Huys y la intervención de los ingenieros extranjeros con la ayuda de López, se ve en adelante el aprecio que tuvo García Moreno a este ingeniero López, porque le nombró técnico encargado de la construcción de la carretera del sur. Pasa el tiempo, avanza la obra, no se trabaja sino con palas, asadones. En nuestro tiempo
no nos alarmaría, no nos alarma mismo ver inmensas obras que realizan las instituciones locales, provinciales o del Estado, con la cantidad de miles de millones de dólares que usan, la cantidad, la variedad de maquinarias que hay que nos asombran. Pero en aquel tiempo, la única maquinaria que lograron diseñar con la ayuda e indicaciones de García Moreno fue un aparatito mecánico que al mover una palanca mecánicamente, manualmente, podían rotar unos piñones especiales que se idearon y que movían unas aletas como cuchillas y que se encargaban de rebanar la peña en la parte baja, y por eso le llamaron osadora, porque hace el trabajo que hace la nariz del cerdo: osar, liñar, raspar. Una vez que se raspaba en la parte inferior de la peña, a golpes tumbaban y así ampliaban los caminos y preparaban el terraplén para el empedrado. En su obra El Santo del Patíbulo, el doctor Benjamín Carrión dice que la carretera nacional no fue sino una especie de arreglo y medio ampliación de las carreteras que hacían los incas, del camino del Inca. Pero bueno, siempre han tratado de minimizar la obra de García Moreno. Así hubiese sido solamente una ampliación y acomodo de los caminos del Inca, ya tenía 6, 8 y 10 metros de ancho. Era una buena ampliación y tenía a los costados los canales bien construidos de piedra, cal y canto, para resumir las aguas lluvias, con el fin de que la calzada estuviera en un punto más alto y pudiera secarse pronto después de los aguaceros. Avanza la obra. Llegan a Cibambe y es imposible continuar. Los ingenieros reportan al presidente informes de que de un momento a otro va a continuar la carretera con una inclinación muy fuerte, peligrosa para los carruajes que debían circular en adelante. Podían desbocarse los caballos, podían destruirse las carrozas tiradas a caballos. Sencillamente no era posible, la gradiente era muy pendiente, muy inclinada. Le reporta McClellan, reporta el ingeniero Till. García Moreno no cree ni acepta. Personalmente viaja al lugar, se hace amarrar un cabo fuerte desde lo alto de la montaña y por el precipicio se hace bajar, teniendo al fondo el río Chanchán y arriba lo alto de la montaña. Personalmente investiga, mira, estudia, analiza, se encuentra a sí mismo colgado como él, con cuántos trabajadores que arriesgando minuto a minuto su vida, colgados, como digo, en una mano llevan el combo, en la otra la punta y en la cintura bien apertrechados los tacos de dinamita. Para perforar la peña, colocar estratégicamente los tacos de dinamita y así poco a poco ir reventando la montaña y abriéndose paso en medio de las dificultades. García Moreno pudo constatar la gravedad del asunto, lo difícil de trabajar horas de horas colgado un cable. Y después de esta experiencia, cuando regresó a Quito y tomó decisiones, ordenó como primera eventualidad, como primera cosa, que se suba el salario diario de unos cuantos trabajadores que trabajaban en mayor riesgo que los otros. Porque él constató, él vio. Dicen personas que le miraron en Quito, en las calles,
que García Moreno avanzaba a paso rápido a sus diligencias, al palacio, a la casa y a diferentes oficinas, y que de pronto detenía el paso, cruzaba sus brazos y se quedaba pensando. De pronto, como si ha resuelto un problema, ya está, y avanzaba nuevamente a paso acostumbrado. Posiblemente en su mente bullían tantas ideas que él solo las resolvía, y entonces iba poco a poco tomando decisiones. No se contaba como hoy con centenares o decenas de asesores presidenciales. Era él solo para todo. Ni siquiera hacía uso de decanes. El día que lo asesinaron, rechazó la presencia de un edecán junto a él. Esto entre paréntesis nada más. Eso sí, los pagos se realizaban con tal pulcritud, con tal exactitud, y bueno, los jornaleros por algo trabajan, por la necesidad del dinero y de llevar el sustento a sus hogares. Era preciso. Tenía 3 arrieros empleados del Estado que en sus mulas llevaban los morrales llenos de dinero, en billetes de banco y en moneda metálica, y se repartían a 3 lugares distintos de la obra para estar a tiempo y pagar también a tiempo a los jornaleros que esperaban con ansias el pago de su trabajo. Muchos otros jóvenes, generalmente indígenas, no recibían sueldo, no recibían salario, porque García Moreno ideó el llamado trabajo subsidiario, que venía a ser como un servicio militar obligatorio al que la gente pobre de escasos recursos, que no tenía cómo pagar el impuesto para ver la obra realizada de la carretera nacional, tenía que pagar con trabajo. 5 meses sirviendo al Estado, haciendo trabajo manual por sus propias manos, viviendo con cariño. ¿Cómo se efectuaba la obra? Y se unía la sierra con la costa, con esta obra que era ya comidilla de todos. Todos hablaban de la carretera nacional. Un día, don Gabriel llamó la atención a un arriero llamado Pastor Juan Paredes, porque en realidad ese día enviaba más dinero que otras ocasiones. García Moreno se preocupó y le dijo: hoy día va usted con más dinero que antes, porque hay que hacer pagos especiales. Voy a ordenar que le acompañen unos 2 soldados armados, porque cualquier momento le pueden atacar armados, le asaltan y bueno, vamos a quedar impagos a unos cuantos trabajadores que, como dije, con ansias esperan su salario semanal. El empleado se refirió al presidente: no hace falta, excelentísimo señor. ¿Y por qué? Ya me ha pasado varias veces y me he fallado. Me conocen muy bien y les conozco a los asaltantes del camino. García Moreno hizo un ademán, pero continuó el hombre: no hace falta, señor presidente, me manejo muy bien solo. ¿Cómo? El hombre continuó: ya me conocen y les conozco. Y cuando calculo lo que quieren hacer, desde lejos, en alta voz, grito: aquí va plata de García Moreno para el pago de los jornaleros que están en la carretera nacional. Cuidado, es plata del Estado. Y basta con esto, se retiran, y he podido salvar cuántas ocasiones, señor presidente. García Moreno, como primera cosa, se exaltó un poco, pero luego se sonrió y pasó la cinta. Sigue la obra. Dije hace un instante
que llegaban a un punto en que era imposible avanzar. Se hizo bajar en el cable, observó, conoció, y entonces ordenó, y con documento especial del Estado, envió al ingeniero McClellan a Canadá y luego a Inglaterra para que se ponga al tanto inmediatamente en un curso rápido, y como iba en calidad de plenipotenciario, podía él también, para no perder el viaje, prepararse, ponerse al tanto y comprar las primeras rieles, accesorios, clavos, etcétera, y traer ya en el viaje que venía de vuelta con algo de adelanto. Para lo que él había captado, la continuación de la obra viene con ferrocarril por vía estrecha, para que agarrado en garfios avance hacia la costa y concluya la obra en Durán. Esa fue la idea de don Gabriel. Por necesidad, la continuación de la obra de la carretera nacional, finalizando con ferrocarril por vía estrecha. Con la muerte del presidente, una muerte sangrienta, se detuvo la obra, otras se perdieron, nada se hizo, y solo 22 años o 23 años después, el general don Eloy Alfaro retoma la obra. Y por eso, como dije en ocasión anterior, Alfaro tuvo que, reconociendo el esfuerzo de don Gabriel García Moreno, decir: me he metido en la construcción del ferrocarril más difícil del mundo. Pero también él, con gran tenacidad, concluyó la obra iniciada por don Gabriel García Moreno. Dignísimos y Bernal.